Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar un tema que nada tiene que ver con las clases de guitarra, pero es de importancia sobre todo para los contenidos de YouTube y para los youtubers. Y es el famoso artículo 13 este que se está redactando en el Parlamento Europeo, del cual se está hablando bastante, pero no sé si está teniendo toda la repercusión que debería. Cierto es que hay algunos youtubers de mucho renombre que están hablando de esto, y luego os dejo un par de enlaces de algunos vídeos relacionados con este tema que me han parecido muy interesantes, pero vamos, no quería yo ser menos. Para empezar, deciros que me encanta coleccionar discos, me encanta coleccionar libros relacionados con música, me encanta coleccionar merchandising relacionado con grupos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, como os habréis imaginado, lo de consumir música pirata pues es una cosa que yo no hago. Y sobre todo ahora que hay muchas maneras de conseguir vía streaming escuchar música de manera legal sin tener eso que suponer un coste demasiado importante para mi bolsillo. La finalidad del artículo 13 es proteger a los autores y proteger su propiedad intelectual, y por tanto yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Es lógico, yo soy autor. O sea, mis obras no tienen una repercusión que pudiéramos decir que me han reportado una cantidad de dinero extraordinaria, pero alguna cosilla tengo registrada y alguna ganancia he tenido a través de la sociedad de autores. Por lo tanto, lo que es el alma o la finalidad de este artículo 13, claro que estoy de acuerdo con ello. Pero asimismo también soy un publicador de YouTube totalmente altruista por ahora, aunque ya os digo que si de repente resulta que mi canal monetiza, no voy a ser yo el que diga, no, por favor, no quiero dinero, yo empecé esto solo por el amor al arte, no, por favor, no me pagáis. No, eso no va a ocurrir. El caso es que aunque esto solo sea un hobby, es un hobby que a mí me encanta. Y el artículo 13 no solo pone en peligro que yo pueda publicar vídeos para vosotros, sino que también pone en peligro que vídeos de otra gente que son youtubers profesionales y que, sin decirte que son multimillonarios, pero muy probablemente ya estén ganando un dinero que les permita hablar de que tienen un salario, se pueden ver perjudicados. Y diréis, pero si ya hay un cierto control sobre los contenidos que se publican en YouTube, ya hay controles antipiratería. Ya sabéis que hay un algoritmo de YouTube que a través del Content ID, que ahora os explico lo que es, pero a través del Content ID lo que hace es analizar el vídeo que has subido y si detecta que existe una melodía que tiene derechos de autor o imágenes de una película, por ejemplo, que tiene derechos de autor, pues nos la bloquea. Por supuesto que, por ejemplo, la melodía que suena tiene que sonar durante muchos segundos para que YouTube considere que estamos echando un vídeo que pertenece a alguien y que nosotros no tenemos ni permiso ni derechos sobre esa publicación. Sin embargo, para el uso que yo le doy a la música de otros, sí hay cabida. Yo estoy utilizando fragmentos de música, que no el tema completo, con una finalidad didáctica para enseñaros a tocar canciones de otros, por ejemplo. También existe la posibilidad de que me apetezca hacer una versión de una canción y por tanto suba dicha versión. Sin embargo, si nosotros nos metemos en este enlace, podemos buscar una canción y YouTube, a través de Content ID, nos va a decir qué podemos hacer con esta canción para no ser castigados, para que no retiren nuestro vídeo y para que no nos pongan un strike. Si vulneras los derechos de autor repetidas veces, te cierran el canal. El ejemplo que he puesto es la canción de Four Non Blondies que se llama What's Up, que como algunos sabréis, utilicé en un vídeo para enseñaros a quitar la voz de una canción y así convertirla en un karaoke, ya sabéis. Según me indica YouTube, esta canción sería bloqueada en muchos países. Entonces yo lo que hice fue corregir el vídeo para que no apareciera tanto tiempo de esta canción. Y de esa manera sí que pude utilizarla, porque si bien es cierto que la estoy utilizando para algo que es legal, me costaría bastante pleitear con los dueños de esta canción para que me permitieran utilizarla. Entonces lo que hago es evitar que el algoritmo de YouTube me la bloquee. He preferido sacrificar tiempo de la canción en el vídeo, viendo que además no es totalmente necesario, y de este modo poder echarla. Otro ejemplo podría ser, tengo un vídeo en el que hago una versión del opening de Dragon Ball Z, y si os fijáis, puedo ver que sí que puedo utilizar esta canción de Dragon Ball Z, pero puede aparecer publicidad, y de esa publicidad que aparece, cobra el dueño de la canción. Entonces, si veis, incluso hay una diferenciación en si estás haciendo una versión de una canción o si estás utilizando el original. Hay canciones que no te permiten utilizar el original, pero sin embargo sí que te permiten tocar una versión propia de dicha canción. Por desgracia, el algoritmo muchas veces se confunde y se cree que lo que tú estás tocando es el original y entonces te bloquea. Y luego directamente, como por ejemplo en la canción de Manowar que utilicé para el vídeo en el que os enseñaba a tocar Master of the Wind, directamente no puedes utilizar la canción. Entonces yo lo que hago es nunca tocar un fragmento largo de esa canción
para que el algoritmo de Content ID no se crea que estoy utilizando esa canción o versionando esa canción completa. Sencillamente estoy utilizando los fragmentos necesarios para que podáis entender cómo se toca la canción. Es así, hoy por hoy, como funciona Content ID. El Content ID, digamos, es una base de datos en la que los dueños de las canciones pueden escoger entre si te permiten utilizarla, pero remuneran de alguna manera la publicación que has hecho, si no te permiten utilizarla, si la bloquean en algunos sitios pero en otros no, etc. Hoy por hoy los responsables, en caso de vulnerar el copyright, somos nosotros mismos, los publicadores. Pero claro, si bien es cierto que antes la industria discográfica era diferente porque un contenido solo podía tener una repercusión grande si había una productora detrás o un músico famoso detrás, ahora cualquiera de nosotros de repente puede pegar un pelotazo y hacer un vídeo viral que es seguido por un montón de gente y una discográfica no puede arremeter contra ti porque si te mete una multa de la que le metería a David Bisbal por plagiar a David Bustamante, me invento, no podrías pagarla de ninguna manera. Hoy por hoy, YouTube, la responsabilidad que tiene con esto es simplemente la obligación de retirar este vídeo. Nos notifica que hemos vulnerado el copyright y nos retira el vídeo. Pero el artículo 13 lo que pretende es hacer responsable a YouTube y reclamarle la tela a YouTube, hablando claro. ¿Qué pasa con esto? Se van a morir a pleitos. Entonces van a endurecer su algoritmo como es lógico. Y si endurecen su algoritmo, van a provocar que muchas cosas que podían ser publicadas, a partir de ahora ya no lo sean directamente. Y si estás usándolas de manera legal, tú puedes hablar con el dueño de esto para que te quiten el strike, por así decirlo, y te permitan hacer la publicación. Pero claro, no hay manera humana de tener una frecuencia publicando y ser capaces, además de cada vez que nos bloqueen un vídeo, que van a ser casi todos, hablar con quien haya que hablar para solucionarlo. Obviamente, este artículo 13 es para la Unión Europea y, por tanto, solo afectaría a la Unión Europea. Pero, claro, a priori, mi público es español y tengo mucho público de alguna otra zona de Unión Europea. Es cierto que tengo también público en Sudamérica y algún que otro asiático que sí que pueden seguir viéndome. Que es cierto que yo todavía no tengo mucha repercusión, pero se me cortarían las alas antes de poder echar a volar, hablando claro. Y si en vez de ser yo, que todavía no me gano la vida con esto, o que no me gano la vida con esto, porque probablemente nunca lo haré, no es mi intención tampoco, vamos. En lugar de ser yo, es un youtuber que basa su vida profesional en esto, no se nos olvide que ahora los youtubers son otro tipo de empresa y como tal hay mucha gente ganándose la vida con ello. Y gracias a muchas de estas personas, los consumidores de YouTube tenemos contenidos de calidad. Yo mucho antes de publicar mis vídeos en YouTube, por supuesto he sido consumidor de YouTube y sigo siendo consumidor de YouTube y es la red social en la que más me meto y en la que más interactúo desde hace mucho tiempo ya. Aunque publicando lleve muy poquito, desde hace mucho tiempo soy cliente de esta plataforma, vamos. Yo no creo que el pequeño autor se vea beneficiado de todo esto, por la sencilla razón de que el Content ID o el algoritmo de YouTube va a bloquear incluso temas propios de ese pequeño autor, porque como haya similitudes, ya no hablo de que sea un plagio, por supuesto, pero como haya similitudes de un tema a otro, YouTube, por no arriesgar, probablemente le bloquee hasta un tema que es suyo. O sea, ya os digo que me asusta pensar que en realidad esto lo que va a traer es un retroceso. Vamos a retroceder y vamos a volver a una época en la que no podíamos tener acceso a tanto contenido. O sea, parece mentira que la gente de la Unión Europea vamos a tener más dificultades para poder acceder a la cultura. Y entonces tú puedes decir, pero David, tío, pues sube canciones tuyas y nos enseñas a tocarlas y así... Ya, pero yo comprendo que a alguno de vosotros os gusten mis canciones, pero otra gente ni siquiera las conocéis. Ya colgaré alguna para que os suenen, pero la realidad es que lo que queréis vosotros es aprender una canción de un grupo consagrado que conocéis y que os encantaría tocar. Y una canción mía, pues muy probablemente... no os apetecería tocarla tanto, hablemos claro. Si esto se lleva a cabo de la manera que se pretende llevar a cabo, si no queremos estar continuamente sufriendo bloqueos, vamos a tener que publicar vídeos en los que solamente hablamos y no podemos poner ni imágenes ni canciones. Os voy a dejar aquí debajo un par de enlaces a vídeos que hablan del artículo 13, uno del canal Videopolitics, que lo explica de una manera muy detallada y mucho más técnica de lo que pueda hacerlo yo, y otro vídeo al canal de Jaime Altozano en el que también habla de este artículo. Más que nada porque este hombre se explica muy bien, a mí es uno de mis youtubers favoritos y como tal, pues os recomiendo que le veáis a él, que a mí me gusta mucho cómo hablo, pero me gusta mucho más cómo habla él. Fijaros que dejo ahí debajo también hashtag #SaveYourInternet. Ese es el hashtag de Twitter para que podamos hacer toda la difusión posible sobre esto. Entonces, si queréis contribuir a que el Parlamento se dé cuenta de que a lo mejor aplicar el artículo 13 tal y como lo han concebido sin modificar su redacción puede suponer un perjuicio terrible para mucha gente que utiliza este medio
y otros medios. Esto no es solo para YouTube, ¿eh? Esto es para todas las plataformas social media que publican audiovisuales. Así que si queréis apoyar con esto, podéis compartir vídeos y comentarios en Twitter utilizando este hashtag. Y dicho esto, espero que esto sea solamente un ataque de pánico y al final no sea para tanto, porque de verdad que esta plataforma hace mucho tiempo que en mi caso sustituyó a la televisión. Y seguro que a muchos de vosotros os ha pasado exactamente lo mismo. Ale, no os doy más la chapa. Sed buenos.